La casa en la colina. Hace años, en un pueblo aislado rodeado de densos bosques y cubierto por un aire gélido, existía una casa en la colina, conocida por todos los habitantes, pero evitada por todos también. Nadie se atrevía a acercarse. Era un lugar temido y evitado. La gente del pueblo hablaba de esa casa en susurros, como si nombrarla en voz alta trajera consigo una sombra de maldición. La historia de la casa no era reciente y había sido un tema recurrente de conversación entre los más viejos del pueblo. Algunos decían que antes de ser deshabitada, la casa había pertenecido a una familia muy rica. El señor y la señora de la Torre vivían allí con sus 3 hijos, pero un día, sin previo aviso, la familia desapareció. No se encontraron rastros, ni cuerpos, ni huellas. Solo desaparecieron como si la casa misma los hubiera tragado. Con el paso de los años, la casa fue cayendo en ruinas, hasta convertirse en una sombra de lo que una vez fue. Había algo extraño en esa casa, algo en el aire que hacía que las personas se sintieran incómodas, como si un peso invisible presionara su pecho. Los animales se mantenían alejados, y la vegetación que rodeaba la propiedad parecía marchitarse antes de tiempo. Los aldeanos decían que la casa estaba maldita y que cualquier intento de acercarse sería castigado. Nadie osaba aventurarse allí, incluso durante el día, y mucho menos por la noche, cuando el viento susurraba entre las ramas de los árboles, trayendo consigo un aire frío y penetrante. Sin embargo, un día, una joven periodista llamada Marta llegó al pueblo. Marta había oído hablar de la casa en la colina Enns varias ocasiones y aunque al principio pensó que solo era una leyenda, pronto se dio cuenta de que había algo más oscuro detrás de los relatos. Decidió investigar la historia. Quería descubrir la verdad detrás de la casa y estaba convencida de que, si lograba encontrar una explicación lógica, podría desmentir el mito. Cuando llegó al pueblo, nadie quiso hablar con ella sobre la casa. Los pocos que se animaron a decir algo solo lo hicieron en voz baja, como si temieran que las paredes mismas pudieran escuchar. «No vayas», le advertían. «Es mejor no saber», decían. Pero la curiosidad de Marta era más fuerte que cualquier advertencia. Quería saber qué había sucedido allí, qué había ocurrido con la familia de la Torre y por qué la casa seguía siendo un lugar de miedo. Una tarde, después de reunir algo de información, Marta decidió que era hora de investigar por sí misma. Se armó con su cámara, su grabadora y un par de linternas. Sabía que entrar en la casa sería peligroso, pero no podía dejar pasar la oportunidad. La luz del sol comenzaba a desvanecerse y el aire se volvía más denso a medida que subía por la colina hacia la casa. Al llegar, la casa le dio la bienvenida con un silencio absoluto. Era una estructura imponente, de 3 pisos, pero sus ventanas estaban rotas y el tejado colapsado en varias áreas. La puerta de madera estaba entreabierta, como si alguien la hubiera dejado sin cerrar, pero no había señales de vida. Todo estaba desolado. Marta decidió entrar. El interior de la casa estaba en ruinas. El polvo cubría todo y el aire era pesado como si hubiera estado atrapado allí por años. La luz apenas penetraba por las grietas en las paredes y el silencio era absoluto, interrumpido solo por los ecos de sus pasos en el suelo de madera podrida. Comenzó a explorar habitación tras habitación, tomando fotos y grabando comentarios en su grabadora. En el segundo piso encontró una antigua sala de estar. En la pared colgaba un retrato de la familia de la Torre. El marco estaba roto y las caras de los miembros de la familia parecían difusas, como si el tiempo hubiera comenzado a borrar sus rostros. Lo extraño fue que, aunque el retrato estaba cubierto de polvo, Marta podía sentir que algo estaba observándola desde ese cuadro. Mientras investigaba más a fondo, Marta comenzó a notar pequeños detalles extraños. Las puertas y ventanas parecían cerrarse solas. Al principio pensó que era el viento, pero a medida que avanzaba, sentía que algo la seguía. No podía ver nada, pero sentía una presencia. Al llegar al último piso, encontró una puerta que no estaba en el plano original de la casa. Una puerta que nunca había visto en los planos que había encontrado en el archivo del pueblo.
decidió abrirla. Al cruzar el umbral, se encontró con un pasillo oscuro y angosto que se adentraba en la oscuridad. A medida que avanzaba, el aire se volvía más frío. De repente, algo golpeó la pared a su izquierda, haciendo que Marta saltara de susto. No era el viento, no podía serlo. El pasillo la llevó a una habitación oculta, donde encontró un espejo antiguo cubierto de polvo. No parecía haber nada especial, pero al mirarse en él, Marta vio algo que la heló por completo. Su reflejo no era el mismo. Su imagen parecía moverse por sí sola, como si alguien más estuviera dentro de su reflejo. En el espejo, sus ojos eran oscuros y vacíos, como si estuvieran siendo consumidos por algo o alguien. De repente, la habitación se oscureció aún más. La temperatura cayó drásticamente y las paredes comenzaron a crujir. Marta trató de alejarse, pero la puerta por la que había entrado se cerró violentamente. Ahora estaba atrapada. Intentó abrirla, pero no podía. La sensación de desesperación la invadió. Fue entonces cuando escuchó susurros. «Vete, vete». La voz era baja, casi imperceptible, pero estaba ahí. Marta se giró rápidamente y lo que vio la dejó sin aliento. Una figura oscura, sin rostro, de pie en la esquina de la habitación, la observaba. A medida que la figura se acercaba, Marta sentía como si el aire se estuviera absorbiendo. No podía moverse, no podía gritar. La figura se acercó más, y susurros ininteligibles llenaban el aire, como si miles de voces estuvieran hablando a través de ella. Finalmente, la figura se desvaneció en el aire, pero no antes de que Marta viera algo que la perseguiría por el resto de su vida. En el reflejo del espejo, vio la sombra de la familia de la torre, sus ojos vacíos mirándola fijamente, como si la hubieran estado esperando todo el tiempo. Con el corazón a punto de estallar, Marta logró salir de la casa. Pero algo la había seguido. Esa misma noche, en su hotel, escuchó pasos en el pasillo, voces susurrando su nombre. La presencia estaba allí, y siempre lo estaría. Desde esa noche, Marta nunca volvió a ser la misma. Sus reportajes ya no tenían sentido, y su vida se convirtió en una pesadilla constante. No importaba dónde estuviera, siempre sentía que algo la observaba. En sus sueños, la casa la llamaba, y la figura oscura la esperaba, como una invitación a regresar, porque en la casa en la colina, algo nunca se fue. Y así llegamos al final de esta historia, que espero haya logrado ponerles los pelos de punta. Si les gustó el video, no olviden dejar su like, suscribirse y activar la campanita para no perderse las próximas historias que les traeré. Y recuerden, siempre hay algo más allá de lo que podemos ver. Hasta la próxima. Si se atreven a regresar.